Muchas gracias, Señor, porque hoy estás con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estás para tratarnos, cuidarnos, enseñarnos, proveernos a nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Padre fiel y perdónanos porque, de verdad, nosotros no tenemos tu fidelidad, porque todavía hay en nosotros esas cosas del pasado que no deben estar. Todavía hay en nosotros esa esencia pecaminosa que a ti te desagrada. Señor, perdónanos porque hay en nosotros todavía el apetito por hacer lo que no es digno de un hijo de Dios, de una persona salva, de una persona rendida a ti. Es más, de hecho, y esto para examinar, ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? Que somos hijos. ¿Y cuál es nuestra garantía que somos hijos? De que escuchando, siendo guiados por el Espíritu de Dios, seguimos al Padre. ¿Cómo sabemos que somos ovejas del Señor? Porque oímos su voz y le seguimos. Y por eso, Señor, tú nos guardas del mal. Tú nos arrebatas del malvado y nos das vida eterna. Pero, Señor, también qué bueno que tú nos adviertas, hoy nos digas, realmente, hijo, ¿crees que perteneces a mi rebaño? ¿Crees que perteneces a la salvación? Porque tal vez todavía eres de aquellos que dicen Señor, Señor, pero sus obras no están contigo. Y por tanto son hacedores de maldad. Y tú dices para los hacedores de maldad, aunque sirvan a la iglesia, aunque quieran hacer cosas correctas, si su corazón no está contigo, Señor, tú lo echarás, lo apartarás. No les darás salvación. Por eso es muy importante, Señor, esto que tú nos has transmitido, esto que nos has enseñado, que nos has fundamentado con tu palabra, que no es solamente por decir Jesucristo es el Señor, no es solamente decir Jesucristo es el Señor, es ser sometidos voluntariamente, entregándonos a ti, entregándonos a tu señorío, siendo tuyos, ya no perteneciendo a nosotros, haciendo efectiva esa palabra que dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo conforme es a la fe y no conforme a la carne. Ya vivo conforme a la fe en ti, pero también a la fe de que siendo tuyo tengo que obedecerte. Porque la fe no solamente es esperar que tú hagas, la fe es también someterme a lo que tú dices, porque creo que tu palabra es verdad y no la niego. Todo el tiempo busco cuál es tu voluntad para hacerla. Señor, hoy te entregamos esta mañana esperando grandes cosas. La primera que todo es la verdad que nos corrige, la verdad que endereza nuestras sendas, la verdad que nos aleja de las mentiras. Hoy, Señor, también debemos comprometernos a ser radicales en cuanto a la verdad, ya no más mentiras y apartarme de ellas para siempre. Señor, toma este tiempo y háblanos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y esperamos. Amén. Muy bien, gracias a todos los que se han conectado. Los que no saludé, los saludaré ahora porque me gusta saludarlos a todos. Y esta palabra me tiene que llevar a examinar una dinámica que debe existir en mi vida. Debe existir. Es más, yo digo que no debe existir. Tiene que existir en nosotros, pero tal vez no se está cumpliendo. Hay una dinámica de 3 pasos que tiene que ser una constante en nosotros. Y es lo que titula esta palabra hoy. El título es ver, agradecer y anunciar. Repito, ver, agradecer y anunciar. Yo veo lo que el Señor hace, lo agradezco y lo digo a los demás. Miren lo que Dios hace. El problema es que tal vez veo, pero no lo agradezco. Veo y lo agradezco, pero no se veo a nadie. O tal vez ni siquiera percibo. Esto ya es el panorama más preocupante. Ni siquiera me doy cuenta que el Señor está operando, está cuidándome, está proveyéndome. O no me doy cuenta, o lo que recibo se lo acredito a todo el mundo menos a Dios. Quiero citar esto, y esto parte de la palabra de Dios. De hecho, pueden ir buscando desde ya Mateo capítulo 8. Pero mientras que buscan Mateo capítulo 8, voy a irme desde algo muy, muy ligero a algo muy profundo.
lo ligero un testimonio, ligero, o sea, sencillito, un evento como que uno dice, y entonces eso que tiene que ver, no es algo sorprendente. Pero cuidado, porque a veces esas cosas pequeñitas donde Dios se manifiesta, nuestro corazón se prueba. Si es que estamos viendo a Dios en todo. Si solamente queremos ver a Dios, si abre el mar rojo. Pero si alguien me ayuda en lo más pequeño, mandado por Dios, eso no lo percibo. Por ejemplo, la situación esta que le voy a escribir. Hace un par de sábados atrás, hace un par de semanas atrás, teníamos la reunión familiar. Pues teníamos reunión y recuerdo que estaba ahí en los controles y estando en los controles, en ese momento, recuerdo que mientras que estaba en los controles, teníamos un detalle con el micrófono y el Zoom, donde, más que nada porque la computadora, estos equipos viejitos que ya tenemos, comienzan a fallar. Y teníamos fallas con el sonido. Y por pura misericordia y poder de Dios, toda la transmisión tuvo el sonido impecable. O sea, no falló, no se iba. Y ustedes han sufrido esto que a veces el sonido se va y todo, no se iba. Y con el audífono feliz. En cuanto se dijo amén, falló el sonido. O sea, inmediatamente termina el tiempo. Eso específicamente fue en la mini vigilia. En la mini vigilia se acaba el tiempo, el amén, y el sonido se interrumpe. Al ratito regresó, fue unos segundos, pero yo percibí en ese momento, Señor, tú esperaste que la palabra llegara completa, que todos pudieran escucharla, y permitiste, porque alguien me puede decir, pero si tan Dios es, ¿por qué no hizo que nunca fallara el sonido? Bueno, el Señor permite estos tropiezos para ver cómo Él tiene, para que nosotros veamos que Él tiene el control de las cosas. ¿Saben que yo le pedí perdón a Dios después? ¿Por qué? Porque yo lo vi y lo agradecí en el momento. O sea, yo lo vi y lo agradecí. Y en ese momento le dije al Señor, bueno, ahora tengo que voy a comentárselo a mi esposa, porque es la primera persona con la que hablo. Y de hecho, perdón, porque no se lo había dicho a ustedes hasta ahora. Y resulta que hasta el día siguiente fue que me acordé. Oye, yo vi esto que hizo el Señor, lo agradecí, pero no se lo dije a nadie. Bueno, ya cumplí en cuanto a que se lo diga a mi esposa, y ahora se los digo a ustedes. Y de hecho, esta palabra hoy se inspira o parte de ese evento que uno dirá será una nimiedad, pero vuelvo y repito, cuidado que en las pequeñas cosas, en esas pequeñas acciones del Señor, no lo percibimos. Y si en esas poquitas cosas no somos fieles para percibirlo, ¿será que estamos esperando lo grande o que incluso cuando pase lo grande no lo vamos a agradecer y no seremos fieles? Ver, agradecer y anunciar. Esa es nuestra dinámica. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29 primero. Ahora, lo primero que puse fue un ejemplo muy, muy pequeño. Ahora vamos a algo enorme. Mateo 8, 28 al 29 dice, cuando llegó a la otra orilla, o sea, estamos hablando de Jesús, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Perdón, salté del 31 al 32. Por si acaso quedaron en el 30 y que esto no es lo que dice. Leí el 28 al 29, ahora 31 al 32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. O sea, tenían tantos demonios que bastaron para acabar con un hato de cerdos, porque esos demonios entran a esta piara, a este montón de cerditos. Y como podemos ver aquí, ellos estaban muy mal. Estos 2 gadarenos. Yo sé que esto vale también para que reflexionemos. ¿Por qué Mateo habla de 2 gadarenos y Marcos y Lucas hablan de 1? ¿Será que Mateo se equivocó? No. Mateo de los 2 destacó a 1, porque destacar a 1 no quiere decir que el otro no exista. Vamos a ponerlo así, es por ejemplo cuando se narra el pasaje de los 10 leprosos.
10 leprosos fueron sanados y uno fue a dar gracias. Ahora, si en otro de los evangelios, si en otro pasaje se dice, y un leproso fue sanado y le dio gracias al Señor, no está diciendo que la historia de los 10 es falsa, sino simplemente se destacó a uno. Y aquí también hago el enlace para no solamente decir que sí, es cierto que había 2 gadarenos, como aunque se haya destacado en 2 evangelios, de Marcos y Lucas, a uno nada más, como es cierto que había 10 leprosos, aunque tal vez otro escritor hubiera dicho no, pero yo vi que uno fue sanado y agradeció al Señor y fue salvo. O sea, una cosa no quita la otra, pero también lo enlazó con lo otro. ¿A quién destacó Mateo? Vamos a Lucas 8, del 38 al 39. ¿Por qué Marcos y Lucas destacan aquel que hizo lo correcto, que fue, y lo vamos a ver en Lucas 8? ¿Por qué lo destaca y no destaca al otro? En su perfecto derecho como escritor, como en este rol de historiador, porque fue Mateo narrando la historia. ¿Por qué destacó a los 2 mientras que Lucas destacó a uno? Vamos a ver, Lucas 8, del 38 al 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Repito, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le pidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Creo que aquí hay algo que es fundamental. 2 fueron sanados, como 10 leprosos fueron limpiados su piel. ¿Qué tienen en común las 2 historias? De 10, 9 siguieron su vida, 1 se acerca. De 2 leprosos, de 2 endemoniados, 1 se acerca a Cristo para decirle, quiero estar contigo, para decirle, llévame contigo, para decirme, me subo a la barca, o como bien claro lo dice aquí, para que le rogaba para que le dejase estar con él. Aquí vemos en este endemoniado lo que no se describe en 9 de los leprosos como en el otro endemoniado escrito en Mateo. Recibo el milagro. Ahora, recibo no necesariamente es que percibo. Yo recibo algo, pero no percibo que lo he recibido. Hay personas que reciben el amor y el cuidado de su familia, pero no lo perciben. Hay personas que reciben la protección de Dios, pero no la perciben. Cuando yo recibo y percibo, bien, entonces veo lo que Dios hace. Ahora, ¿qué hago con esto? Lo que hizo el endemoniado es lo que debemos hacer. Agradezco al Señor porque estaba implícito que Él, al acercarse a Él y diciendo yo te quiero servir, le estaba agradeciendo, pero también esto es el otro punto. Quiero servirte, sí, pero el punto se cumple en el versículo 39 de Lucas 8. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él, viendo a enfatizar, el endemoniado, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre cumplió el ciclo perfecto. Vio, percibiendo, agradeció y anunció. Y este hombre cumplió antes que Jesús lo dijera en Marcos 16:15, una ordenanza. Esto lo hizo el gadareno, aunque no había escuchado todavía de los labios de Jesucristo lo que se escribe en Marcos 16:15, pero que nosotros ahora sí lo podemos leer y que debemos ponerlo como obra. Dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Atención. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bien, ¿esto qué implica? Anunciar, por ejemplo, sus milagros. Y vamos a Isaías 12:4. Yo debo anunciar lo que el Señor ha hecho. Lo que ha hecho en mi vida, o con la completa convicción, lo que las Escrituras me demuestra que ha hecho a lo largo de la historia
por su pueblo en muchas generaciones. Vamos a Isaías 12:4. ¿De qué debo hablar, por ejemplo? Isaías 12:4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Y yo engrandezco el nombre del Señor cuando sus obras las anuncio. Haced célebres en los pueblos sus obras. Las obras descritas en la Escritura, las obras que han ocurrido en mi vida. Bien, entonces, Juan, por ejemplo, en su evangelio en el 20, Juan 20, vamos a Juan 20, versículos 30 y 31. Él también nos explica el propósito de milagros. Cómo él comprendió que Jesús, por medio de los milagros, era tan misericordioso que daba oportunidad a los demás a querer. Juan 20, el 30 al 31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Eran tantas que no las escribió todas. Pero estas, ¿por qué lo escribió todas? Vamos a enfatizar en las que sí escribió. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y habla de vida eterna. Importante. Juan vio, agradeció ser partícipe de ella, aunque algunas no eran directamente por él, pero agradeció por lo menos haber sido testigo de lo que ocurrió en el paralítico de Bethesda, por ejemplo. En Juan 5, por decir ese y otros milagros. Agradeció esto, también bueno, de haber ser testigo de lo que ocurrió en la boda de Caná, las aguas convertidas en vinos. Agradeció haber visto eso, disfrutado, ver a su Señor hacer y anunció. Vio, agradeció y anunció. ¿Y para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, es el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo las personas tengan vida en su nombre, tengan vida eterna. Por eso es que no nos podemos guardar el milagro. Y por eso es que incluso yo tengo que pedirle al Señor algo muy especial. Señor, permíteme ver y quítame las barreras. Tal vez una barrera que yo tengo para no ver los milagros de Dios puede ser mi falta de atención, que no presto atención. Tal vez mi insensibilidad o mi apatía. O tal vez, ¿sabe qué hace que nosotros nos veamos? Y esto no solo lo veo en caso de Dios, sino en el entorno familiar, en el entorno social. Hay un pensamiento que yo combato y es, pero todavía falta esto. El siempre ver lo que hace falta. Como en lo que pasó con el micrófono. Yo hubiera podido decir, bueno, Señor, pero hubieras podido que el micrófono nunca se desconectara. Pero al final el equipo no rindió el 100%, siempre viendo lo que hace falta. Es como que usted invita a alguien a comer y le dice, sí, pero la soda está chiquita. Sí, pero la pizza no está muy buena. Lo lleva al parque y le dice, sí, pero debiste haberme pagado más montaña rusa, más aparatos. Eso que tiene que ver con el solo mirar lo que hace falta. El un poco no agradecer. O la soberbia, todo me lo merezco. Entonces miro solo lo que me merezco y no lo que me da. Actitud equivocada. Tengo que orar al Señor para ser más humilde, más sensible, más perceptivo y menos quejumbroso. Porque el quejumbroso no ve lo que recibe, solamente lo que hace falta. Examinemos qué es lo que puede estar interfiriendo. O tal vez no crea todavía en lo sobrenatural de Dios. También, a veces sabes que por qué no vemos los milagros, porque somos demasiado naturales. Y si por misericordia de Dios me da una promoción en el trabajo, es que el jefe es buena gente, es que Dios, después de todo lo que yo soy, lo más lógico es que me dieran el aumento o me dieran un cargo más importante. Siempre viendo todo de manera muy natural y a veces muy egocéntrica también. Pero a veces no que me quiera dar los créditos yo, pero probablemente mi error es que a todo le busco una explicación natural. No es Dios, tiene que ser el médico. No es Dios, tiene que ser el clima. No es Dios, tiene que ser las casualidades. No es Dios, sino las personas que Dios me ayuda, que me ayudan y no que Dios pone a las personas
y les pone el ánimo para ayudar. Así que cuidado, vamos a ver cómo estamos con eso y pidámosle al Señor siempre, siempre ser perceptivo para ver, percibiendo, o sea, recibir y percibir, comprender, para agradecerle y anunciarle a los demás. Mire lo que hace el Señor. Bueno, vuelvo y repito, debía haber hablado el milagro del micrófono inmediatamente. Bueno, Señor, espero que por lo menos, no es que quiera compensar, pero gracias, Señor, que me inspiraste esta palabra, porque por ese evento estoy compartiendo esta palabra. El Señor me habló a través de esa palabra. Ahora, también porque vamos a pensar, y si no hay milagros, entonces me quedo callado. Es que hay un milagro que no estimo suficiente, porque si no hay milagro, cuento a otros lo que Dios me ha enseñado. Y cuántas veces el Señor, por lo que me ha enseñado, ha hecho algo milagroso, maravilloso, quitarme el miedo. El Señor me quitó el miedo a la muerte por medio de sus palabras y clamarle porque le tenía pánico a la muerte. Y cuando Él me explicó qué significaba, que ya para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando por medio de su palabra fui y pedí perdón y se reconcilió mi familia, porque comencé por yo pedir perdón y al final otros se pidieron perdón. Porque por medio de su palabra hay cosas que cambiar. Porque si no hay milagros no hablo. No, recuerden que Romanos 10:17 es bien claro. Romanos 10:17 es determinante. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué van a oír los demás? La palabra de Dios. Es más, ¿saben qué sería muy bonito? Que en nuestras conversaciones, y pidámosle al Señor sabiduría en ambientes no cristianos, no en la iglesia, en las conversaciones familiares, en las conversaciones de trabajo, estando con nuestros amigos, le digamos, mira oye, yo antes tenía un pánico terrible a la pobreza y tenía una crisis increíble, pero sabes que yo le creía al Señor porque yo conozco la palabra y dice que Él es el buen pastor, nada me faltará. Ahora, como buen pastor yo tengo que ser buena oveja y decidí ser buena oveja, comencé a seguir las instrucciones, comencé a seguir lo que Él me decía y estoy experimentando la paz de que Él es el buen pastor y nada me faltará. Y que a lugares apropiados, delicados pastos, agua de reposo, ahí Él me llevará, pero porque yo le escucho. ¿Ve cómo podemos explicarle a la gente? O sea, convertir lo que el Señor me ha enseñado en su palabra en tema de conversación. Ay, es que va a decir que soy panderetero, extremista, fanático, lo que sea. Y el problema ya es de las personas que no quieren ver la bondad de Dios por medio de las cosas que ha hecho y también, ¿por qué no? Que alguien está escuchando ahí y ya sea que lo diga o no, va a encontrar respuestas para sus inquietudes. Al final de cuentas, y oremos por esto, veamos, percibiendo, agradeciendo con prontitud, con honestidad y anunciamos para que, como digo Juan, para que creyendo tengan vida en el nombre de Cristo. El ver, agradecer y anunciar puede llevar a otros a la salvación, si creen. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque ha sido contundente. Gracias porque, por ejemplo, vamos a tener nuestra reunión de acción de gracias este fin de semana, para que por medio de eso ya no haya razones por las que no podamos anunciar, porque tal vez digamos, Señor, si no se abre el mar rojo, si el asha no flota sobre las aguas, si no se multiplica el pan, ¿qué puedo decir? Bueno, que por tu palabra pasé de ser una persona depresiva, temerosa, con baja autoestima, al perfil que tú quieres, y es un milagro muy grande también, porque tu palabra hace milagros en nuestros corazones. Señor, gracias por esta palabra, la cual bendecimos, y gracias por decirnos esto como tarea. Percibe lo que yo te doy, agradece lo que yo te doy, anuncia lo que yo te doy, y confía que otros serán salvos porque van a creer. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén.